Jeremías 6, 16, 17. Vamos a hablar sobre el tema el valle de la decisión. Y leemos: así dice Hashem Adonai: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál sea el bueno, y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras almas. Pero dijeron: no vamos. Entonces les puse centinelas, atalayas, atención al toque del chofar. Pero dijeron: no atenderemos. El Creador Hashem Adonai nos está llamando en medio de una generación maligna, perversa y depravada a tomar una decisión. Y esa decisión marcará el rumbo de nuestra historia. Este capítulo 6 de Jeremías trata sobre la invasión al reino del sur, el reino de Judá. Podemos leer ahí en el primer paso, 6.1 dice: escapad, hijos de Benjamín, de dentro de Jerusalén. En Tecoa tañed el cuerno, o sea, toca el chofar. Y sobre Bet Jaquerén izad bandera, porque una desgracia amenaza del norte y un quebranto grande. Entonces el profeta Jeremías estaba avisando que venía una invasión para el reino del sur, el reino de Judá. Y ahí los pasú del mismo capítulo 9 y 10 dice: así dice Hashem Adonai de los ejércitos: buscad, rebusca, como en una cepa en el resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano como el vendimiador por los pámpanos. A quienes que me oigan, voy a hablar y avisar. He aquí que su oído es incircunciso y no pueden entender. He aquí que la palabra de Hashem Adonai se les ha vuelto oprobio, no les agrada. Entonces, el Eterno envió un mensaje al reino del sur, reino de Judá. Recordemos que Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, 10 tribus, se le llamó el reino de Israel. Samaria era la capital. Y el reino del sur, en la cual estaba también Benjamín, por eso en el Pasuk 1 habla de Benjamín, pero se llamó el reino del sur o el reino de Judá, y Jerusalén como capital. El reino del norte ya había sido conquistado por Asiria, los asirios, y ahora venía Nabucodonosor, los babilonios, por el reino del sur. Y el Eterno envía al profeta Jeremías para avisarles. Y les dicen: toquen el chofar, porque una desgracia amenaza del norte y un quebranto grande. Pero la palabra dice que he aquí que su oído es incircunciso y no pueden entender. ¿Qué es una persona incircuncisa de oídos? Recordemos que una persona incircuncisa es el que tiene el glande de su prepucio todavía cubierto, todavía está, o sea, la cabeza del pene todavía está cubierto. Y aquí nos decía que tenían unos oídos incircuncisos, o sea, tapados, bloqueados, que no querían escuchar la voz del Creador. Y dice ahí: he aquí que la palabra de Hashem se les ha vuelto oprobio, no les agrada. Y el profeta Jeremías dice: yo les hablo, pero cuando les hablo la palabra del Creador no les agrada, les disgusta, les es un oprobio, o sea, les da como mal genio. Porque era que eran obstinados. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es ser tercos, es colocarse en oposición contra el Creador, es rebeldía. De ahí viene la anarquía. La anarquía significa fuera de gobierno, sin ley. Ahí viene el empeño en que la persona quiere hacer el mal.
como nos habla también el libro de Génesis, de Berechit, que en los tiempos de Noé, dice que todo pensamiento de los hombres era continuamente el mal, que si les venía algún pensamiento era para hacer el mal. También esa palabra significa empecinamiento, o sea, se empeñan en hacer el mal. También dice que resistencia, resisten a la voluntad del Creador. Y así estaba el pueblo de Judá, así estaba el pueblo de Judá. Y luego Jeremías nos habla de los mercaderes de la fe. En los Pasuk 13 y 14 dice: porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, todos andan buscando su provecho. Y desde el profeta hasta el coanín, hasta el sacerdote, hasta el ministro, hasta el levita, todos practican el fraude. Han curado el quebrantamiento de mi pueblo a la ligera, diciendo paz, paz, cuando no había paz. Entonces el Eterno había enviado al profeta Jeremías a avisarles que venía una desgracia del norte y un quebrantamiento grande, pero se levantaban falsos profetas y se levantaban falsos ministros para decirle: eso es mentira, eso es falso, no le crean a Jeremías, porque hay paz, hay paz. Y es lo que en la actualidad se ve, que dicen: saca el campeón, eres una campeona, eres un campeón, saca el campeón que hay en ti, decrétalo porque eres un rey, y no acepta un no como respuesta. Este es el año de la paz mundial y de obtener todos lo que tú deseas. Son los decretos de fin de año. Profecías a la orden del día, cual plaza de mercado. Prédicas para que los oyentes se sientan bien. Prédicas que satisfacen el deseo del corazón de los obstinados de lo que están escuchando. Prédicas para agradar al creyente y no para llevarle un arrepentimiento, para decirle solamente paz, paz y todo está bien. Esos son los mercaderes de la fe. Y la palabra nos declara aquí que en el tiempo de Jeremías, en el reino del sur de Judá, también habían mercaderes de la fe que predicaban cosas falsas. Y que el pueblo se iba tras estos predicadores falsos. Y es lo que ahorita hay. La gente se va tras los predicadores falsos. Tras los predicadores que les endulzan los oídos. Aquellos predicadores que son famosos y que son profesionales en predicar, pero que no tienen una revelación del Creador. Y ahí en el Pasuk 16 y 17 dice: así dice Hashem Adonai, paraos en los caminos. O sea, dice: deténgase, medita, reflexione, párese en el cruce de caminos. ¿Qué es un cruce de caminos? Norte, sur, este y oeste. Y usted se para ahí y dice, y analice, y investiga, estudie, pregunte, porque dice: paraos en los caminos y preguntad. O sea, sea humilde en reconocer que usted no sabe. Estudie. No se vaya a predicar, a abrir un garaje y a decir en una congregación, a decir: yo soy un pastor y un rabino, un more, un roé. Si usted no ha estudiado, si usted no ha sido humilde en estudiar, dice: pregunte, sea humilde en reconocer que usted no sabe. Deténgase, medite, reflexione, porque dice: párese. O sea, deténgase, medite y reflexione. Luego dice: pregunte, analice. Y dice: y preguntad por los senderos antiguos, por los caminos antiguos. O sea, el camino, ¿cuáles son los senderos antiguos? El camino de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice: cuando yo sepa que ese es el camino de Abraham, Isaac y Jacob, los senderos antiguos, dice: y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras almas. Y encontraré reposo, descanso para vuestra alma. Malaquías capítulo 4, los versos Pasuk 4 al 6. En otras Biblias está capítulo 3, los Pasuk 22 al 24. Entonces leemos Malaquías 4:6. El libro de Malaquías, su nombre original, Malají, mi ángel, mi mensajero. Y dice: acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo,
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Hashem grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a ir a la tierra con maldición. Él hará volver, o sea, Teshuvah. Teshuvah, la palabra Teshuvah significa volver. Pero ¿volver a qué? Volver a la Torah. Y nos dice que nosotros, los hijos de Israel, volveríamos nuestro corazón hacia nuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es aquí lo que la Tanakh, la Biblia hebrea, nos está enseñando en Jeremías 6, 16, que dice: así dice Hashem, paraos en los caminos, deténgase, mire, reflexione y pregunte por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y cuando usted encuentre el buen camino, dice, andad por él y encontraréis sosiego para vuestras almas y encontraréis reposo para vuestra alma. En otras palabras, vuelvan a la Torah del Eterno, pero a su Torah, la Torah del pueblo de Israel, no la Torah que usted se invente. Tome sus mandamientos, preceptos y normas, pero todos, no solamente los que a usted le parezca bien, sino absolutamente todos. Dice el Salmo 95, los Pasuk 6 y 7 dice: entrad, adoremos y postrémonos de rodillas ante Hashem Adonai, nuestro Creador, porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo de su pastoreo y el rebaño a su cargo. El día de hoy, si su voz escuchareis. Entonces dice: entrad y adoremos y postrémonos de rodillas. Entonces la palabra nos está diciendo que vengamos ante el Creador, pero ¿qué? Con un corazón humilde, sencillo, postrados y de rodillas ante nuestro Creador. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo de su pastoreo y el rebaño a su cargo. Y dice: el día de hoy sí su voz escucharéis. ¿Quién es el que escucha su voz? El que entra en adoración y se postra de rodillas y lo reconoce como su Elohim. Amén. Y reconoce ¿quién? Que somos su pueblo, el pueblo de su pastoreo y el rebaño a su cargo. O sea que somos ovejas. Que somos ovejas. Y hay congregaciones que le dicen: no, usted no es oveja, usted es un león. Sí, así están enseñando, pero dice la palabra aquí que nosotros somos ovejas. Y una oveja tiene por característica que es como torpe, que se pierde. Mas la palabra en Isaías dice: por torpe que sea, no se van a perder. Y Él nos va a cuidar, porque aquí dice la palabra que somos el rebaño a su cargo. Pero somos ovejas que nos guía o escuchamos la voz de nuestro pastor. Y por eso no nos vamos a perder. Amén. También Shemot, Éxodo 24, el Pasuk 7, la parte B dice: haremos y obedeceremos todo cuanto ha dicho Hashem Adonai. Cuando ya Moshe Rabenu declaró la Torá ante el pueblo de Israel dijo: haremos y obedeceremos. Aquí no se trata de una oración de fe o de una declaración de fe. No, aquí se habla primero hacer, y con nuestro hacer, con nuestra obra, nosotros estamos declarando que obedecemos. En el judaísmo es así, en el judaísmo es hacer, y con mi obediencia yo estoy demostrando que yo tengo fe. Haremos y obedeceremos todo cuanto ha dicho Hashem Adonai. Entonces, como primer punto, el primer punto es: en nuestra decisión no puede haber división. Y Amós 3:3 dice: caminarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo. Otra versión dice:
¿Caminan acaso dos juntos sin haberse encontrado? Y aquí la palabra original significa comprometerse, pero comprometerse ¿qué? En matrimonio. Porque el matrimonio es el que camina junto. Amén. El que anda en unión libre duran un momento viviendo juntos y luego cada uno se aparta. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Y aquí dice, ¿caminarán acaso dos juntos si no hay un compromiso entre los dos? Si no se conocen. Berechit, capítulo 2, el paso 24, la parte B, dice, y se tornan en una sola carne. Y así la carne de ellos se convierte en una sola. O sea, nos está hablando del cuerpo. Y nos está hablando que nuestra relación con el Creador tiene que ser como nuestro cuerpo. Que ambos pies deben ir en la misma dirección si queremos avanzar. Amén. Por eso, Amós 3:3 dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y vuelvo y le repito, esta palabra en su original quiere decir un compromiso en matrimonio. Y un compromiso en matrimonio, Berechí, la Torah nos enseña, y así la carne de ellos se convierte en una sola. Entonces nos está hablando de un cuerpo. De que si nosotros queremos avanzar, pues nuestros pies tienen que ir en la misma dirección. Pero supongamos que cada pie o cada pierna tiene un cerebro y un pensamiento diferente. Y cada uno quiere tomar una vía diferente. Pues lo que pasa es de que ese cuerpo se va a caer y no va a avanzar. Porque hay una división. Que para caminar con el Creador debemos haberlo encontrado. Debemos habernos comprometido con Él. Y esto significa que en tu vida no pueden existir dos visiones. O sea, dos propósitos. En tu vida no pueden existir dos caminos, o sea, uno alterno. O sea, yo tengo este camino y si no me funciona, entonces tengo otro como alternativo. No, eso no puede haber. En tu vida no pueden existir dos opiniones, o sea, otra voz. En Berechit, capítulo 3, nos habla de que el Eterno buscó a Adán y le dijo, ¿tú dónde estás? Y Adán le dijo, oí tu voz y tuve miedo y por eso me escondí. Y le dice el Eterno, dice, ¿acaso has escuchado otra voz? O sea, ¿quién es tu maestro? ¿Tú a quién escuchas? ¿Quién es tu guía? Entonces, no puede existir dos opiniones, o sea, otra voz, porque nos vamos a perder y va a haber una división en nuestro corazón. ¿Por qué se crea una división? Porque el ser humano mete dos visiones dentro de sí. Divisiones, dos visiones. Por eso no pueden haber dos metas, dos propósitos, dos caminos. Escuchar otra voz. No puede existir eso. Usted debe ser uno solo. Y eso se llama integridad. Lo que usted piense, sienta y hable debe ser lo mismo. Lo mismo que usted piense y lo mismo que usted siente y lo mismo que usted hable. Porque hay personas de que piensan una cosa y hablan otra totalmente diferente. Entonces hay una división dentro de ellos. No son personas íntegras porque están divididos dentro de sí. Y por eso no avanzan en su vida espiritual ni en nada, porque no han tomado una decisión de ser íntegros. Segundo, debemos hablar el mismo lenguaje. Y la carta de Jacob, más conocida como Santiago Jacob era el hermano biológico de nuestro Santo Maestro. Jacob, Santiago, capítulo 2, los pasos 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofrece a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Amén. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Ra la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando alguien tiene fe auténtica en el Creador, esa fe se ve. La fe se ve, la fe se muestra. Marcos capítulo 2, el pasuk 5 dice, y viendo el Ribi, la fe de ellos, dice al paralítico, narra aquí el pasaje, que unos amigos tenían a alguien enfermo. Y dice que nuestro santo maestro estaba en un lugar y que hicieron una abertura en el techo y lo bajaron. Y dice, respecto a esa escena, nuestro santo maestro el Ribi dice, y viendo la fe de ellos, dice al paralítico, entonces la fe se ve. Cuando alguien tiene fe auténtica en el Creador, esa fe se ve. Aquí lo que enseña Jacob, el hermano biológico de nuestro santo maestro, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Hay personas que dicen que tienen fe, hablan que tienen fe, dicen que tienen fe, pero esa fe no la muestran, no la manifiestan. Y la fe se muestra, la fe se manifiesta, la fe se ve. Un ejemplo, el Shabbat es una señal de fe, que es recordar y cuidar. Recordar, Shemot 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí lo está recordando. Pero también también se cuida. Devarim capítulo 5 y el pasuk 12 dice, guardaréis el día de reposo para santificarlo como Hashem tu Elohim te ha mandado. Entonces el Shabbat tiene dos connotaciones en su observancia: recordar y cuidar. Recordar que es nuestra cita con nuestro Creador. Y cuidar que es cesar en la realización de toda labor. Esto es un mandamiento para el pueblo de Israel, para una persona que está en pacto, una persona que ya tenga su brimilá, ya esa persona ha bajado a la mikve, ya ha hecho su tevilá. Para una persona que es goyim, le es prohibido, porque es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Israel guardará el Shabbat para observarlo en todas sus generaciones. Eso es un pacto eterno, es una señal perpetua entre Elohim y los hijos de Israel, no entre Elohim y el goyim, no. Es la persona que no sea Israel, lo recuerda mientras está en pacto para cuidarlo. Amén. Isaías 58 nos habla de la observancia del día de reposo. Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeres del día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, en mi día apartado, en mi día consagrado, y lo llamares delicia Kadosh, glorioso de Adonai, y lo venerares, lo honrares. ¿Cómo lo honras y cómo lo veneras? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Hashem Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra.
¿Por qué te haré subir sobre las alturas de la tierra? Porque es algo espiritual, es algo que nos eleva. Y te daré a conocer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Ahí está la observancia del día de reposo. Y es una señal de qué? Es una señal de que tenemos fe auténtica en el Creador. Segundo, el Brit Milá. El Brit Milá también es una señal de fe. Nos muestra que tenemos fe. Ahora, usted verá si obedece a Pablo o a la Sagrada Torá. Pero Pablo o Saulo de Tarso y la Sagrada Torá son caminos totalmente distintos. Totalmente distintos. Y no se pueden unir o no se pueden reconciliar como lo hacen algunas personas erróneamente, enseñando un camino totalmente desviado. Porque el Brit Milá vino desde Berechit capítulo 17 y fue algo del Creador, no fue de voluntad humana. Las personas lo pueden leer en el capítulo 17 de Berechit, que fue un pacto con Abraham. Y los hijos de Abraham e Israel obedecemos ese pacto. Luego está el Zeniut, que es el pudor, es el recato para las mujeres. Y para las mujeres es una señal de fe. Es una señal que nos muestra que tenemos fe. Entonces la mujer va a demostrar y va a mostrar que tiene fe si anda en Zeniut, en pudor, en recato. Y es una señal de fe. Las personas ahora pueden y dicen que ya no se someten a estas leyes del pudor, del recato, que es algo legalista. Pero el Eterno estableció el recato, el pudor para las mujeres. Y nuestro Santo Maestro hace una declaración hermosa en la Besora de Yohanan capítulo 10, el pasuk 27, y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces nuestro Santo Maestro está diciendo que sus ovejas oyen su voz y hacen. ¿Sí? Oyen y hacen. O sea, manifiestan con su obediencia que realmente se han escuchado su voz. El Teilín, el Salmo 119, pasuk 105 dice: una vela para mis pies son tus mandatos, y luz para mi sendero. Entonces la primera parte nos dice que una vela para mis pies. Entonces está hablando de mi caminar diario. Y luego dice tus mandatos. Entonces habla de la voz del Creador, de su Sagrada Torá. Me habla de pies, me habla de lo que yo hago. Y me habla de la Torá, me habla de la instrucción. Me habla del lenguaje del Creador. Y me está enseñando aquí la palabra. En este Salmo 119, 105 me está enseñando que cada paso que voy dando va recibiendo nueva luz. Y si no doy pasos de obediencia, pues no hay nueva luz. Entonces, cada vez que yo manifiesto mi fe por mis obras, voy recibiendo nueva luz. Voy recibiendo nueva luz. Se va agregando nueva luz. Yo lo comparo como cuando una persona va en su vehículo por una carretera oscura. Y los faros de la luz alumbran 2-3 metros. No más. Pero a medida que avance, le va llegando nuevo territorio. Pero si se detiene, pues entonces no avanza más, está en el mismo lugar, todo es lo mismo. Entonces igual nosotros con nuestra vida espiritual, para avanzar en nuestra vida espiritual tenemos que dar pasos de obediencia, haciendo las cosas, no solamente diciéndolas, sino haciéndolas. Amén. Haciéndolas. Y a la gente le fascina es la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Jacob, en el capítulo 2,
Y el verso 19 nos habla de la fe de los demonios. Y dice, ¿tú crees que Elohim es uno? Si ve, uno. No una trinidad, sino uno. Uno. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire que los demonios tienen el conocimiento correcto de que Elohim es uno, sin segundo con quien se pueda comparar, que es uno, que no es una trinidad, que es uno. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa es la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? La fe intelectual, la fe de la mente, la fe de la psicología humana, pero que nunca ha llegado al corazón. Y a las personas les fascina inventarse su propia Torah, sus propias reglas, sus propios mandamientos. Y Jacob lo dice. Jacob dice que estas personas creen y tiemblan. Al recibir la palabra, creen y tiemblan. Porque les parece algo aterrador, pero algo aterrador en su mente. Mas en su interior, en su corazón, les importa lo mismo. Y la palabra del Creador dice que los demonios tienen un conocimiento, pero que con ese conocimiento no actúan, no obran en fe. Y nos habla de que hay personas así que reciben el conocimiento, pero que no obran, que son desobedientes. Por eso son demonios, son rebeldes. Son rebeldes, porque les gusta aprender, pero no aplican nada de lo que oyen, porque les gusta es que tienen que la fe intelectual. Tercero, ¿qué pide el Creador Elohim de Israel? Devarim capítulo 10, los pasuk 12 al 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Hashem tu Elohim de ti? Sino que temas a Hashem tu Elohim, que andes en todos sus caminos y lo ames y sirvas a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Hashem y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí la palabra original es que yo te ordeno hoy para que te vaya bien. Ese que te vaya bien es para alegrarte, para beneficiarte, para traerte bienestar. Entonces el Eterno le dice a Israel: mire, lo que yo pido de ti es que me temas, que andes en todos mis caminos y que me ames y que me sirvas con todo tu corazón. O sea que tu corazón no puede estar dividido en muchos amores, no, tiene que ser algo integral. Y si tú haces esto, guardando mis mandamientos y mis estatutos que yo te prescribo hoy, que yo te ordeno hoy, entonces yo te voy a alegrar, yo te voy a beneficiar, yo te voy a traer un bienestar. Entonces nos está hablando de caminar diariamente en un temor reverente al cielo, en obedecer todos sus mandamientos. O sea, ¿cuáles son los mandamientos? Por eso les he dicho que aprender la halajá, la ley judía, que debemos aprender a hablar bien, a comportarnos, a andar con seniut, con pudor, con recato, y que de esa forma nosotros vamos a mostrar nuestra fe. Que de esa forma nosotros vamos a mostrar nuestra fe. Luego nos habla de que debemos hacer de Hashem Adonai, de Elohim, Él debe volverse en el anhelo de nuestros corazones. Si usted se levanta un día y usted no desea buscar al Creador, si usted se levanta un día y usted no desea buscar al Creador, no quiere obedecerlo, no quiere aprender de Él, no se corrige en su hablar, en su comportamiento, en su forma de vestir, en su forma de comer, en ya comenzar a cuidar, a recordar el Shabbat, a mirar cómo cumple mandamientos, cómo cumple preceptos, pues déjeme decirle que está totalmente equivocado y tiene una fe de los demonios. También nos invita a seguir la Torah del Creador, del Eterno, no la que nosotros mismos nos podemos inventar. Y eso significa que esa Torah no puede tener cambios o nuevos mandamientos o alteraciones o modificaciones
O sea, cero sincretismo, cero mezclas. La palabra nos ordena y nos habla que debemos beber de la fuente de Jerusalén. Que de esa agua es que nosotros tenemos que beber. Y que esa agua es la que nos va a alimentar nuestra alma y nos va a elevar. Pero si vamos a tomar del agua de Roma, de esa mitología griega, pues nuestro corazón se va a enfermar. Va a estar nuestro corazón y nuestra alma va a estar intoxicada. Y cuando alguien está intoxicado no puede reaccionar, no puede ver, no puede hablar bien, no puede ni tener ni equilibrio porque está intoxicado y se cae. Y así es una persona que está bebiendo de la fuente de Roma, intoxicado. Ahora pues Israel, ¿qué pide Hashem tu Elohim de ti? Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos. O sea, la Torah de él, no la que nosotros nos inventemos. Cero sincretismos, cero ecumenismos, cero mezclas. Yo no puedo mezclar la Torah y traer al apóstol Pablo para que me la interprete y que él diga que el Brit Milá es algo de los hombres, cuando la palabra en Bereshit nos enseña que es algo de Hashem Adonai, que es de Elohim y que es algo perpetuo, que eso es para siempre. Pero no porque un hombre me venga a enseñar eso, entonces yo lo debo seguir. Entonces yo no me puedo inventar mi propia Torah y justificarlo y hacerle modificaciones. La Torah no se puede alterar. No puede haber mezclas. Entonces Yehoshua Hanotzri, el Ribi de Nazará, él nos enseñó a caminar en el temor reverente al Creador, alaba, reconociendo a cada paso su presencia divina. Él nos enseñó, Yeshua, nuestro santo maestro, él nos enseñó a amar a Elohim, a obedecer su Torah, sin cambiarla, sin anularla, sin modificarla, sin contaminarla. Pero han alterado su nombre y creado otro personaje para reemplazarlo a él. Y han dicho, está escrito en la Torah. Mas yo os digo, si está escrito en la Torah, mas yo les digo, y han cambiado el Brit Milá por el bautismo, el Shabbat por el domingo, la Torah por el Nuevo Testamento, el judaísmo de Yeshua por el cristianismo de Pablo, el Zeniut por el libertinaje de la gracia cristiana, la Biblia hebrea, la Tanaj, por la mitología griega y romana, la Cábala kosher, la acta, la pura, el pueblo judío, la que no tiene brujería, hechicería, luciferismo, nada, la que se alinea con la Sagrada Torah, por los falsos profetas y por las nuevas revelaciones apostólicas. Y estos falsos profetas traen nuevas revelaciones y las personas consideran que esta es la voz del Creador. Revelaciones del infierno, que yo vi, que el Eterno me dijo, que yo escuché, que el Señor me habló. Y estamos viendo es profecías como una plaza de mercado. O sea, para lo que el oyente o el creyente quiere escuchar, ahí está la profecía. Y hay para todos, y hay para todos. Ahora, volviendo a Jeremías, capítulo 6, los pasuk 16 y 17 dice, así dice Hashem, paraos en los caminos, o sea, tome una decisión, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál sea el buen camino, y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras almas. Entonces nos está hablando es, tome hoy una decisión. ¿Qué camino va a tomar? ¿A quién va a seguir? ¿Qué voz es la que va a escuchar? Esta palabra vino un tiempo en el cual el reino del sur, Judá, estaba amenazado con una desgracia grande, con un gran quebrantamiento. Mas también nos dice que había mercaderes de la fe, que buscaban su propio provecho y practicaban el fraude, y que con engaño,
Curaban al pueblo a la ligera diciendo paz, paz, todo está bien. Una Torá a la medida del pueblo y del corazón del pueblo. Y dice, cuando no había paz. Dice la palabra y termino con esto. Mateo, capítulo 7, y el verso 21 dice, Mateo 7, los pasos 21 al 23 dice, no todo el que me dice, amo, amo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que se alinea, el que coloca su vida en armonía con la voz del Creador, que es la Torá. Muchos me dirán en aquel día, amo, amo, o mi dueño, mi dueño. No profetizamos en tu nombre, o no enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos exorcismos, y en tu nombre hicimos muchos milagros, o no sé, nos movimos en sanidades. Y dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Ustedes nunca tuvieron una relación personal e íntima contigo. Apartados de mí, transgresores de la Torá. Entonces, en aquel tiempo habrá personas que dijeron, nosotros andamos contigo, rabino. Nosotros hablamos en tu nombre, enseñamos hasta Torá. Y dice que Mashiach les va a decir, yo nunca los conozco, ustedes no tuvieron una relación íntima y personal conmigo. Apártense de mí, transgresores de la Torá. ¿Y por qué transgresores de la Torá? Porque ustedes inventaron su propia Torá. Ustedes crearon su propia Torá. Ustedes eligieron qué mandamiento seguir y qué no. Ustedes la modificaron, ustedes la alteraron. Por eso yo hablo y digo, enseñar, de que no seguir a Pablo, Saulo de Tarso, porque él viola la Torá y crea un mandamiento de que el bautismo reemplaza el Brit Milá. Y eso es mentira de toda mentira y falsedad de toda falsedad. A él nadie le dio la autorización de crear nuevos mandamientos, de alterar la Torá. Y Mashiach lo enseñó. Debemos obedecer la Torá en toda su integridad. Y como dice Devarim capítulo 13, después lo pueden leer en su casa, dice que si alguien viene a enseñarnos algo diferente, que no le tengamos miedo, que el Creador lo ha enviado para probar nuestros corazones. Lo dice Devarim capítulo 7 de Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio 13. Entonces queremos obedecer la Torá, así como Mashiach, nuestro santo maestro Yehoshua HaNotzri, Yeshua HaMashiach, nos ha enseñado. Porque el valle de la decisión es porque nos paramos en un camino y ahí decidimos cuál rumbo vamos a tomar. Y ese rumbo va a marcar nuestra vida. Ese rumbo, esa decisión que nosotros tomemos va a marcar el rumbo de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué camino vas a tomar? ¿A quién vas a escuchar? Shalom, shalom, shalom.